Bueno, mi gente, un saludo y una vez más bienvenidos al canal. Y hoy vamos a estar hablando sobre la diferencia en el cargador de batería de litio y un cargador de batería de gel. Y bueno, para empezar, vamos a aclarar que aunque el cargador diga 28 amperes, no quiere decir que el cargador tiene realmente de potencia 28 amperes. Eso quiere decir que es para una batería de 28 amperes. Y las baterías necesitan un cargador de más o menos del 8 al 10% de su amperaje. Es decir, si una batería tiene 28 amperes, necesita un cargador de 2.8 a 3.5 amperes. En este caso, lo mismo para este. 72 volt, 20 amperes, él no tiene 20 amperes, necesita la batería un cargador que tenga de 2.2 a 2.8 amperes. Entonces, dicho esto, vamos a hablar entonces de la diferencia. La diferencia de los cargadores tienen dos etapas de trabajo. La etapa de trabajo de stand-by y la etapa de trabajo cuando entran ya en carga a dar potencia, que es la etapa de carga. Entonces, en stand-by, es decir, el cargador de batería de litio, en stand-by tiene 84 volts. Y un cargador de batería de gel en stand-by tiene 82 volts. Entonces, ¿qué pasa? Un cargador de litio se deja en 84 volts stand-by y cuando termina de cargar o cuando está próximo de cargar a terminar de cargar, la potencia va bajando. Es decir, si tiene 3 amperes, cuando está próximo ya al 84 volts, es decir, cuando está, un ejemplo, en 83 volts, su potencia va bajando. Es decir, va bajando de 3 amperes a 2.5, 2, 1.5, 1, así sucesivamente. Y cuando llega a 84 volts, hace su paro y termina de cargar en 84 volts. No pasa de 84 volts. No así un cargador de batería de litio, de gel. El cargador de batería de gel, aunque se deje en 82 volts, que es lo que ellos traen en su voltaje stand-by, cuando llegan a 82 volts siguen dando su máxima potencia. Es decir, siguen dando, si tiene 2.4, 2.5 amperes, sigue dando su máxima potencia cuando llega a 82 volts, lo que se dejó en stand-by. Es decir, sigue dando por ir para allá y trata de dar siempre 5 o 6 volts por encima de su voltaje de stand-by donde se dejó. Es por eso que a veces el que tuvo algún ciclomotor con batería de gel, en algún momento quitó el cargador y volvió y lo puso y no volvió a empezar a cargar. Es decir, se quedó ya en stand-by, en verde. Y precisamente por eso, porque si hace eso ya en el proceso ya que pasa de 82 volts y ya es que se activa su segundo circuito operacional para llevarlo a los 88 volts, no vuelve y se activa porque ya pasó de su voltaje stand-by, ya cuando se conecta no ve consumo. Ese voltaje, ese circuito operacional se activa cuando está en proceso de carga. Si uno no da el inicio, el otro no se puede activar. Y bueno, entonces vamos a medirlo aquí, ya a verlo con el metro y verlo con el amperímetro. Tenemos el amperímetro y esta resistencia para darle una mayor resistencia, que haya una mayor caída de voltaje y así el cargador puede llegar a su voltaje de disparo. Esta resistencia yo la uso para probar el voltaje de disparo en los cargadores. Y si lo voy a probar normal para que dé potencia, lo pongo por aquí antes de la resistencia. Entonces aquí ya yo tengo conectado, a ver que los cargadores están conectados. A ver cuál es. El que está conectado ahí es el de litio, el de gel. Entonces vamos a ver el de gel, que aquí da 82 volts. Ahí vemos el cable aquí, cable aquí, y este es el de gel. Entonces vamos a quitarlo, da 82 volts. Entonces vamos a poner el de litio. Lo quitamos. Y el de litio debe dar 83 volts, 83,5. Y vamos a ver. Ahí está.
83 volts el cargador de litio. Entonces vamos a conectarlo. Vamos a empezar por el de litio. Vamos a ver el de litio en qué voltaje de reposo, en qué voltaje de standby tiene su 83 volt standby y en qué voltaje empieza a dejar de dar potencia. Y bueno, ahí está en 82.7 y vemos que ahí la potencia tendrá un ampere o 0,8 amperes. Un ampere. Y entonces vamos a quitarlo aquí de nuevo y ponerlo, aumentar la resistencia a ver qué amperaje es el que da. Y ahí vemos que aumentó la potencia y disminuyó el voltaje. Es decir, aquí simulamos que ya al aumentar la resistencia, simulamos que ya está próximo a su voltaje de disparo y bajó de 3, bajó a 1 ampere y tiene 82.8. Entonces ahí podemos decir que ya está en proceso de bajar potencia y cuando llegue ya al 83 o 83,5 volt se dispara. Entonces vamos a probar el cargador de gel. Lo quitamos aquí y vamos a conectar el cargador de gel. Lo ponemos aquí. Habíamos visto ya que tenía 82 volts, 82,7 y lo conectamos. Ahí vemos que entró en modo de carga y miren, 87 volts. Vemos aquí la potencia y todavía está dando 2.2 amperes. Está dando 87 volts. Entonces quitamos aquí, vamos a aumentar la resistencia para ver qué potencia tiene. Y ahí subió la potencia a 2.4 amperes. 2.4 está en 75 volts, generando potencia. Es decir, que su voltaje de disparo, ahí vemos el voltaje standby, 82.8, y cuando lo ponemos a cargar, automáticamente sube a 87 volts. ¿Y qué pasa? Ahí está el problema, que un cargador de batería de gel no se debe poner con batería de litio. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que el BMS dé problema. Es decir, el BMS es el que se encarga de proteger la celda de la batería. Y ahí, si lo ponemos con un cargador de gel, le dejamos 100% su responsabilidad. Y si en algún momento el BMS falla, entonces ya estaríamos sobrecargando la batería. Y esa es una de las cosas que no se debe poner un cargador de batería de gel con una batería de litio. Y entonces vamos a quitarlo luego de la línea, abrirlo entonces para explicar un poco mejor su funcionamiento. Y bueno, si está siendo de utilidad el video, suscríbanse al canal. En el próximo video estaré explicando los circuitos operacionales, cargador de litio y los circuitos operacionales y su función en el cargador de gel. Vamos a hablar de la etapa secundaria, el proceso de carga, la resistencia, la referencia de voltaje, las comparaciones de voltaje, por dónde se puede llevar a gel, por dónde se puede llevar a litio un cargador de gel, por dónde se puede subir y bajar el voltaje, un ejemplo de 72 a 60 o de 60 a 72, subir y bajar voltaje. Y bueno, hay bastante en la etapa secundaria, unos cuantos procesos, y vamos a dejar la etapa secundaria para un próximo video. Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta un próximo video.
vamos a estar hablando bastante de la etapa secundaria. Bueno, un saludo.